Estimado ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Franklin Mediavilla, soy estudiante de octavo semestre de la carrera Contabilidad y Auditoría. Voy a hacer la exposición acerca de la tarea número 2 en la materia de valoración de empresas. Em, Como habíamos revisado en clase, los métodos de valoración que nosotros hacemos o realizamos en una empresa son los siguientes. Los métodos tradicionales de valorización son el valor nominal, valor de liquidación, el valor del mercado bursátil, el valor según un múltiplo de flujos, tenemos el valor en libros, valor de reposición, el valor según negociaciones comparables y el valor según flujos de caja descontados. El valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Dice, es el patrimonio de la empresa. El valor nominal es el valor arbitrario que la empresa da a las representativas de su capital social y que aparece impreso en los certificados respectivos. Tenemos aquí una que dice valor de Cañaris S.A. $100,000 es el valor nominal de esta empresa. ¿Qué quiere decir? Que las 100,000 acciones comunes multiplicadas por su valor nominal equivalen a lo que sería el valor que aparece impreso en los certificados respectivos, es decir, a $1 cada una. El valor de liquidación. El valor de liquidación es el importe que podría obtenerse si el negocio dejara de funcionar, se vendiera independientemente los activos y el resultante se le descontara el monto de las deudas y los gastos de liquidación. Es aplicable solamente a empresas que están terminando sus operaciones. Ignora el valor integral del negocio, pues lo considera un conjunto de activos. No toma en cuenta el valor de los activos intangibles de la empresa y se basa en valores hipotéticos a los que podrían venderse los activos de la empresa. Es decir, este método lo que me dice es que en caso de disolución, liquidación de la misma, voy a tomar en cuenta o voy a dar valor a sus activos. Este valor va a ser un valor hipotético y únicamente voy a liquidar la empresa con la venta de estos. Es decir, no hay mayor ciencia en el tema. La aplicación es un poco más compleja. El valor de reposición. El valor de reposición es igual al costo de adquirir una empresa con la misma capacidad de producción y de generación de beneficios que la empresa que se está valorando. Es decir, yo voy a poner un caso, una empresa de similar capacidad en el tema de producción y generación de beneficios, de utilidades de rendimientos de producción, utilidades sobre lo que sería mi actividad común, mi actividad diaria. El valor de reposición se basa en los precios corrientes del mercado y toma en cuenta el uso de los bienes y su correspondiente desgaste. Básicamente consiste en preguntarnos si quisiera replicar esos activos con una nueva empresa idéntica, ¿cuánto dinero tendría que poner en la mesa? Este método se utiliza sobre todo en empresas que requieren importantes inversiones en activos fijos como construcción e industriales, y también en aquellas que operan con productos commodities, es decir, aquellos que no tienen prácticamente diferenciación. En cambio, resultará más difícil de utilizar para una compañía con valor intangible alto. Es decir, em, yo puedo dar mayor beneficio, si lo quiero decir, a una empresa que utiliza commodities, que utiliza algún tipo de diferenciación, algún tipo de valoración sobre sus inversiones, por ejemplo, en sus activos fijos. Es mucho más rentable, mucho más, beneficioso para la empresa, de igual forma que es comparable con una empresa que mantiene un intangible alto. El valor de mercado bursátil.
El valor de mercado bursátil es aquel que se obtiene como producto de la cotización de las acciones de las empresas en la bolsa de valores. El mercado de valores, como bien sabemos, es un lugar en el que comercio mis acciones, mis documentos negociables de las empresas. Entonces, quien define el valor de mis acciones exactamente es de este mercado, en la bolsa de valores, y es en donde me van a dar el valor de mi empresa. Por lo tanto, el resultado de la interacción de varios agentes económicos, cada uno de los cuales actúa en función de su propio interés. No es un valor asumido por un comprador o un vendedor específico. Como decía, este valor se lo determina ya en el mercado. Esto tiene mucha incidencia en lo que es el campo de la estadística y la aplicación neta de índices. El valor bursátil se calcula multiplicando el precio de mercado de las acciones por el número de acciones y representa el valor total atribuido a la empresa por el mercado bursátil en relación con otras oportunidades de inversión. No sé ahí cómo funciona el tema este de los índices y las cifras, pero en un momento una empresa puede llegar a costar dos veces lo que en un minuto costaría el 50%. Es bastante, dependiendo de cómo se vaya valorando las mismas, es bastante maleable. El valor según transacciones comparables. Bueno, vamos a poner aquí un poquito de ejemplo lo que se refería al tema del valor de la empresa de los socios Cañaris. Por ejemplo, aquí tenemos, se trata de tener una actividad similar a la nuestra para poder comparar. Es decir, yo voy a tratar de comparar mi empresa con otras en el mercado, en el campo en el que yo me dedico. Por ejemplo, si soy una aseguradora, voy a comparar con una empresa que tenga las mismas o tenga casi las mismas características que la mía. Durante los últimos años se han producido una serie de operaciones de fusión y venta en el sector farmacéutico. Este es un ejercicio que habíamos revisado igualmente en clase. La más reciente ha sido la fusión de la empresa líder del sector con la segunda empresa más grande, lo cual ha resultado en la constitución de una nueva compañía cuyos activos superan los 35 millones de dólares. Perdón. Para el caso de Cañaris, se tomó como referencia la venta de una empresa similar de distribución farmacéutica que fue adquirida el año anterior por un grupo económico por la suma de 9.300.000 dólares. Las utilidades de la empresa similar fueron de 1.342.000 dólares, lo que resulta una relación precio-utilidad de 6.9 veces. Sobre la base de esta misma relación, el valor de Cañaris se estima en 4.140.000 dólares y el cálculo efectuado se muestra a continuación. Como decía anteriormente en el video, la empresa a la que yo estoy haciendo el ejercicio de comparar hace referencia al tema de otra empresa o una nueva compañía que sus activos superan los 35 millones de dólares. En comparación al caso de Cañaris, yo puedo decir que hay una empresa que se dedica al mismo ejercicio al que yo me dedico en el mercado, valorada en 9.300.000, y me dice que las utilidades de este similar fueron de 1.342.000, lo que tiene una relación de 6.9 veces. Lo que me dice aquí es que el valor de la empresa en relación a sus utilidades significan 6.93 veces lo que me está generando la empresa por ejercicio económico. Me parece súper rentable. De igual forma, puedo decir que sobre la base de esta misma relación, el valor de Cañaris se estima en 4.140.000 dólares. Como ya les indiqué, el tema de los 4.140.000 dólares está dado directamente a mi índice de utilidades sobre el valor de mi empresa en el mercado. Finalmente, yo voy a hablar sobre un ejercicio que nos dio en clases del ingeniero, que es relacionado a la utilidad neta ponderada histórica. En el mismo que yo voy a tratar de proyectar la misma
al número de periodo de años, al número de años en los que yo pienso o quiero realizar la misma. En este caso yo tengo 5 años y voy a tener relación con lo que es el crecimiento, el índice de precios al consumidor, el índice de precios al consumidor desde el año 1 al año 5, el factor de actualización, la utilidad neta actualizada, la ponderación al 100% entre el número de años históricos y el acumulado por periodo. Entonces yo comienzo con el año 1 con un resultado neto del ejercicio de 2.688, en el que yo le hago relación con lo que viene siendo mi eh, índice de precios al consumidor, que está en 116,99. Siempre se va a mantener el mismo en el tiempo. Como usted puede ver, la fórmula es a celda fijada, entonces esto no va a variar. Entonces lo que hago acá es proyectar mi índice de precios al consumidor, que en el primer año fue de 100. El factor de actualización está en la función de lo que viene siendo el índice de precio al consumidor del año 5 versus o dividido para el índice de precio al consumidor del año 1 al año 5, que esto vendría siendo un promedio, por decirlo así. En este caso tengo un factor de actualización de 1.17 aproximadamente, y tengo un factor o una utilidad neta actualizada, es decir, en función de este factor de actualización, yo voy a ver el incremento o la utilidad neta ponderada histórica. Aquí está el número de cómo va creciendo en relación a mi utilidad inicial. Y de igual forma yo voy proyectando para los siguientes años. Por ejemplo, aquí tengo 3.516, mantengo el mismo índice de consumidor. Aquí ya me varía el tema de lo que viene siendo el índice de precio al consumidor del año 1 al 5. Como podemos ver, hay un crecimiento de 4 aproximadamente, un poquito más, dependiendo de los factores de actualización y la utilidad neta actualizada. Los dos van dando un nuevo valor que más o menos en el tiempo se va manteniendo. A la final yo puedo ver que tengo una utilidad de 22.527,39, y la actualizada, es decir, en función a mis índices de precios al consumidor, índice de precio al consumidor desde el año 1 al 5 y mi factor de actualización de $24.000 con 25 centavos, es decir, mi ponderación al 100% entre el número de años históricos es de $4.800 con 5 centavos. Em, para el cálculo de estos métodos se consideran los índices nacionales de precios al consumidor, y los índices nacionales de precios al consumidor son hipotéticos. Tomando en cuenta que se proyectan las cifras, proyectamos los índices de acuerdo a la inflación estimada, que en este caso es del 4% anual, como habíamos visto acá. Está creciendo en un índice de 4% anual. Finalmente, tengo el tema de la determinación de la generación del valor neto histórico, que equivale a la utilidad neta ponderada acumulada en los últimos 5 años, que son los 4.800 con 5 centavos, más el capital contable, que son los 30.527, y me dice que el valor de la empresa con base en generación al valor neto histórico es de $35.327. El valor contable se obtiene del balance general, obviamente. Eh, esta sería mi exposición. Espero que eh, le sirva, le parezca bien el trabajo que he realizado, y gracias por el tiempo, y esa sería mi presentación. Muchas gracias.